Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban ustedes hoy un gran saludo fraternal, armonioso, sincero, desde este escenario Jurídica Sandra Yaya. Hoy, 1 de noviembre del año 2024, en estas horas de la mañana, vamos a estar hablando de lo crudo, de lo terrible que es el clima. Cómo el clima azota la humanidad. Y tremendo. Bueno, se habla en este momento de lo acontecido en Valencia, España. Situación crítica. Eh, un Dana, que es una depresión en niveles altos, descargó más de 300 litros cuadrados de agua en tan pocas horas y provocó zonas enteras sin luz, zonas inundadas con más de 2 metros. Se reportan personas desaparecidas y fallecidas, que alrededor de esto pueden ser más allá de los 155 muertos, aunque creo que eso puede subir un poco más porque las cifras que dicen ahí son las de algunos medios de comunicación tradicionales, pero no dicen absolutamente todo. Y se le recomienda a la población no salir de sus casas. La situación en ese lugar es devastadora, crítica y desoladora. Estas son algunas de las imágenes que se presentan en Valencia, eh, que pues la verdad, aquí nosotros en Colombia nos preguntamos cómo pudo ser que a esta magnitud llegó el clima a devastar un lugar como este de tal forma. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué pudo fallar para que esto sucediera? Puede que no sea un tsunami, pero esto también representa la forma como están construidos los acueductos, que por esa razón es que el presidente Gustavo Petro en Colombia siempre está afirmando algo muy importante y es prepararse para lo que está aconteciendo con el clima, porque la gente aún no alcanza a creer que el clima es algo serio. Últimamente ustedes pueden observar la carga de agua en el cielo, en las nubes. Los cielos anteriormente no eran tan grises, no lo eran, pero hoy los cielos son extremadamente grises. Y el hecho es que el cielo cuando tiene tanto color gris, sus nubes, son miles y miles de cantidades de agua que puede descargar. Y lamentablemente los sistemas de drenaje que nosotros tenemos pueden fallar, y el fallar pueden provocar estos desastres como se vio, por ejemplo, en las diferentes escenas, en las diferentes imágenes y fotografías de ese lugar, como carros, muchos carros quedaron apilonados de una manera que, mejor dicho, esto era como cuando hay un barrido impresionante, la gente no sabía qué hacer, había gente atrapada en sus hogares, tuvieron que ser rescatadas a través de helicópteros las personas que tenían albergues de ancianos, más de 130 edificios, tuvieron que todos ellos ser movidos de cierta manera hasta pisos más altos para que el agua no llegara a ellos. Es impresionante, pero el nivel del agua llegó a subir hasta 2 metros, 2 metros, por eso los carros navegaban prácticamente, y las personas pues al intentar salir de los carros, ustedes saben lo que es la fuerza de un carro, y cuando un carro es arrastrado por las aguas, no hay manera de que la persona así como muy ágilmente pueda del carro salir. Por supuesto, esto provoca que la gente termine con un accidente o peor que eso, la gente termine muriendo. Pero bien, frente a esta clase de noticia, miramos un poco más detenidamente porque pues hay escenas donde se muestra lo que sucedió allá, pero vale la pena conocer un poquito más en detalle eso, porque de pronto la gente dice, Dana, ¿qué es el Dana? Bueno, de acuerdo al ChatGPT, yo lo busqué,
Y pregunté, ¿qué pasó con el Dana en Valencia, España, para que colapsara y hubiera tanto como un tsunami? La Dana es una depresión aislada en niveles altos, también conocida como la gota fría, entre comillas. Es un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes lluvias concentradas en un corto periodo. En Valencia y en otras zonas de la Comunidad Valenciana, la Dana ha provocado lluvias torrenciales en múltiples ocasiones, provocando inundaciones debido a la enorme cantidad de agua que cae en un poco tiempo. Aunque no se trata de un tsunami real, los efectos pueden llegar a parecer similares. El agua inunda rápidamente las calles, causando un gran impacto en el tráfico, la infraestructura y las propiedades. De hecho, una cosa que leí en las noticias era que a la gente se le había anunciado con 8 días de anticipación lo que iba a suceder, pero como siempre, la gente no presta atención a estas cosas y esperan a que los desastres ocurran. El colapso en Valencia se debe a varios factores combinados como la topografía de la región. Esto lo digo porque en Colombia existen en algunos territorios topografías muy similares e inclusive hasta peores y deben ser totalmente tratadas. Por eso el presidente Gustavo Petro mucho enfatiza y hasta sale peleando con el Congreso, porque es que el Congreso todavía sigue siendo, algunos de los que están allí siguen siendo piedras en el camino, bloqueo en el camino que impiden que las cosas se hagan. Pero el presidente Gustavo Petro, si en algo se caracteriza en el mundo como líder mundial, es en lo que él afirma sobre el cambio climático, lo que este puede devastadoramente hacer. Y la gente muchas veces no le para bolas. Como dice el dicho, no mires arriba, mira abajo lo que está pasando. Y pues aquí el presidente busca llegar a los territorios, examinar los acueductos, las vías, los drenajes, mirar cómo está todo eso. Lastimosamente, donde más pueden suceder catástrofes es en el Chocó, en Barranquilla, en Santa Marta y así por el estilo. Hay muchos sitios donde debería existir un buen acueducto y no lo hay. ¿Por qué? Porque simplemente la plata que llegó a esas regiones, los políticos corruptos se la roban. Y pues lastimosamente por eso suceden las catástrofes más terribles, los desastres más terribles. Por eso de ahí existe la UNGRD, que es la que dota a estos territorios para que puedan adecuar sus acueductos bien y para que las aguas que caen del cielo puedan ser rápidamente contenidas y saber y manejar el control de cada una de ellas, porque es muy tenaz. Mire lo que pasó acá, miles de muertos, casas destruidas, calles destruidas, impresionante todo eso. Entonces, todo sucede porque hay topografías en la región que son de drenaje insuficiente para manejar volúmenes de agua externos y la saturación del suelo tras varias lluvias consecutivas pues van a conseguir que eso pase. Además, las tormentas provocadas por la Dana suelen estar acompañadas de fuertes vientos y en ocasiones granizo, lo que complica aún más la situación. Entonces, estos eventos pueden llegar a ser devastadores para la población y la infraestructura urbana, por lo que las autoridades suelen implementar medidas de emergencia como el cierre de carreteras y la suspensión de clases. Eso fue una de las cosas que inmediatamente hicieron, pero triste y lamentable. La luz se cortó, empezó a haber saqueos y tremendas cosas. En una nota que se cuenta por acá de un diario, este es el diario de la BBC, la News Mundo, dice, ¿qué es un Dana? El fenómeno meteorológico que provocó las lluvias torrenciales que han dejado decenas de muertos en el sureste de España. Entonces acá nos lo explican un poquito mejor en redacción el 30 de octubre del 2024, actualizado el 31 de octubre del 2024, dice, más de 200 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas por las graves inundaciones que afectaron principalmente a la región de Valencia en el este de España. En unas pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, el equivalente de un año de lluvia.
lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Hay una cosa muy interesante acá, que lo dijo el presidente Gustavo Petro. Él lo decía, nosotros deberíamos adecuar nuestras viviendas de tal manera que cuando la lluvia cae, deberíamos de ahí atrapar agua. El agua que sirve para los baños, limpiar la casa, etcétera, ¿sí? Es increíble, pero en tan solo poco tiempo, una caneca de 90 litros se llena en par patadas, ¿sí? Ahora solo imagínense que caigan 300 litros cuadrados de agua, eso es muchísima agua, en tan poco tiempo. Increíble, pero en tan poco tiempo, mucha gente, por culpa de estas cosas y por la insuficiencia de los drenajes, pueden morir. Por eso es que el presidente Gustavo Petro ha ratificado, ha dicho, lo ha firmado de una forma, de otra manera. Las regiones deben recibir más dinero para poder arreglar todo lo que tiene que ver con los acueductos de los territorios. Por ejemplo, lo que hizo la Corte Constitucional de tumbar lo de la plata que se le daba a las juntas de acción comunal para las vías terciarias o las vías regionales, pues eso es una falta, eso muestra que los que están allí trabajando en la Corte muy poco de esas cosas saben. Son personas que lamentablemente por sus edades, tristemente, de esas cosas son ignorantes y no se dan cuenta que lo que aquí el presidente Gustavo Petro está tratando de hacer es evitar esas catástrofes tan terribles, es tratar de controlar que en el manejo del clima, del cambio climático, pues estas cosas no se vean como está pasando. Valencia, España es un ejemplo vivo de lo que podría sucederle a Colombia si los acueductos no son tratados. En Medellín están pasando cosas muy parecidas. Ahora, en Bogotá, pues afortunadamente no pasan a mayores porque en Bogotá pues hay suficientes canales y todo eso donde se puede el agua recibir prácticamente cuando llueve. Pero el problema es en otros territorios donde por culpa de corruptos políticos y empresarios corruptos no dejan que el dinero a esas regiones lleguen a cumplir su función vital, que es generar mejores drenajes para evitar esta clase de tragedias. En unas pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas en carros, en viviendas, en edificios, etc. En algunos lugares se registraron más de 500 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados fueron provocadas por un fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos, que se llama el DANA, que ha afectado a una amplia zona del sur y el este del territorio español. Este es el mapa, este es Valencia, ¿sí? Obvio, ellos están muy cerca del mar. Pero bien, vamos aquí mirando. Un fenómeno habitual en el Mediterráneo. El término DANA empezó a ser usado por meteorólogos españoles hace unas décadas para diferenciarlo de la gota fría, más genérico y que suele utilizarse para hacer referencia a cualquier situación de lluvia intensa y abundante, sobre todo cuando ocurre en la costa mediterránea de la península ibérica durante el otoño. La DANA es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y empieza a circular a altitudes muy elevadas, entre 5.000 y 9.000 metros, lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera. Luego, al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales del verano boreal y principios del otoño, cuando las temperaturas marítimas son más elevadas. Crea un entorno interesante, inestable, y ahí es donde el aire se eleva muy rápidamente,
permite que las nubes de tormenta realmente vuelen, ayudadas e instigadas por los vientos que golpean terrenos más altos y también se elevan, y cuanto más altas son las nubes de tormenta, más humedad hay en ellas, explicó el meteorólogo de la BBC, Mac Taylor. Esto fue una toma del 6 de octubre. Esta fue una toma del 30 de octubre. Aquí vemos claro y aquí lo vemos oscuro, ¿sí? Los sedimentos de desplazamiento son 30 kilómetros mar adentro. Área inundada son 7 kilómetros. El río desbordado. Entonces, pues es muy tremendo. Este fenómeno puede durar varios días y viene acompañado de una bajada de las temperaturas, ambiente muy inestable y eventos climáticos extremos, como se está viendo estos días en la costa este de España. A diferencia de un temporal común que se desplaza hacia el este, una dana puede permanecer varada en el mismo lugar varios días o incluso moverse hacia el oeste, lo que se denomina retrogresión, según explican desde la Agencia Española de Meteorología, AEMET. No todas las danas crean condiciones climáticas extremas como las de esta última. Su potencial destructivo aparece justamente cuando se mezclan con las cálidas temperaturas terrestres y marítimas. Las danas son una estructura relativamente frecuente en nuestras latitudes España y por suerte la mayoría de ellas no llegan a ser tan noticiosas, señala la meteoróloga de la AEMET, Delia Gutiérrez, en el blog de la agencia. Históricamente en España ha habido danas muy recordadas por sus destructivas consecuencias, como la de 1973 que afectó a Almería, Granada y Murcia en el sureste del país y dejó a su paso muchas pérdidas humanas y materiales. La EMET ha calificado el temporal actual como el más adverso del siglo en la Comunidad Valenciana. Ha sido un temporal histórico a la altura de los grandes temporales mediterráneos y entre los 3 más intensos del último siglo en la región, añade. Esto fue lo que pasó. Entonces ahí podemos nosotros apreciar cómo toda la cantidad de agua que se desplazó, pues era como si hubieran muchos carros en el mar. Y todos los carros en el mar, en una bajada, pues todos van rodando uno con otro, y uno con otro se van golpeando. Y lastimosamente, si entre esos golpeos hay vidas humanas, pues todas esas vidas humanas o quedan mal o se pierden. ¿Por qué todo esto pasa? Porque, como lo dije al principio de esta información, es insuficiente el drenaje. Hay muchos carros. Todo esto se podría evitar, como lo digo, mejorando los drenajes. Pero también esto se le aplica en su consecuencia a la cuestión de del combustible, de tantas cosas que hoy existen que pues deben de cambiar. Porque hoy, por ejemplo, toda esta cantidad de vehículos que hay, ¿no? Toda esta cantidad de vehículos que hay, lamentablemente, así como están ahí, van a quedar inservibles. Todo eso que queda ahí es pura chatarra. Nada de eso que está ahí va a servir en el futuro, porque muchos de esos carros quedan completamente averiados. Y también las sumas astronómicas de seguros, pues obviamente se inflan, es impresionante. O sea, todo va por todo lado, ¿no? Pero es tremendo. La infraestructura de las viviendas también quedan completamente dañadas porque pues el agua también daña, ¿no? El agua también daña por el efecto de la humedad. Entonces es tremendo. Todo esto es devastador y todo esto que yo les estoy mostrando a ustedes es para simplemente, con este simple ejemplo, mostrarles a ustedes que el presidente Gustavo Petro hace todo el trabajo intenso de mejorar las regiones en este país, de buscar que la gente sea más consciente, de buscar que en el territorio colombiano toda la población donde vivan las personas, también todos tienen que ser conscientes de que sus drenajes deben ser suficientes y mejorados notablemente. Y que eso representa, amigo, amiga, que hay que saber elegir correctamente la gente para el Congreso. 70-120 es lo que yo he postulado, 70-120. Es decir, deben haber muchos senadores para el pueblo y muchos
congresistas a la Cámara de Representantes para el pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más número de estas personas hayan, pues es mayor la votación y los recursos pueden llegar más rápidamente a las regiones. Por eso también el presidente Gustavo Petro se tomó firmemente combatir a las bandas criminales, incautar cualquier cantidad de droga, desmantelar fábricas de explosivos, caletas, qué sé yo, toda esa cantidad, perseguir narcotraficantes de otros países que vienen y se instalan en Medellín, con la ayuda del señor Fico Gutiérrez, quien lo único que ahora dice en este momento es que el presidente es un gran estorbo, que es un estorbo, que se aparte, que se haga a un lado. Para el señor Fico Gutiérrez le tenemos que decir que el presidente Gustavo Petro, mientras esté en su mandato, no se va a apartar nunca de nada porque él está en la defensa del pueblo y para ayudar al pueblo. Y yo quise hacer este video para simplemente a ustedes, con este ejemplo tan tremendo, mostrarles pues realmente cómo es la política de nuestro presidente Gustavo Petro, que lo único que está haciendo es buscando ampararnos, es buscando salvarnos, es buscando defendernos de aquellos corruptos políticos y empresarios corruptos que se llevan el dinero a sus bolsillos a costa de las mentiras que instalan en los seres humanos, en los colombianos, que porque nosotros no tenemos suficiente conocimiento y tenemos grados altos de ignorancia, pues lamentablemente por nuestra ignorancia permitimos que estas personas al Congreso lleguen. ¿Para qué? Para que estas personas en el Congreso a través de los lobbies se roben el dinero que le corresponde a las regiones y después salen a llorar como Valencia, como Paloma Valencia, salen a llorar, que es que son 570 billones, 577 billones que se van al hueco y que son 577 billones que se van a perder cuando eso es mentira. Nada del dinero se va a perder. ¿Por qué? Porque mientras exista la siembra de una buena conciencia en Colombia, de personas que estén como veedoras, mirando, fiscalizando, revisando que los dineros que lleguen a las regiones no se pierdan, pues simplemente vamos a mejorar notablemente, notablemente. Entonces, ya lo hemos visto. Nosotros vemos en el cielo nubes muy extremadamente grises, muy extremadamente grises. Y cuando vemos nubes extremadamente grises, imaginémonos por un instante que son mucha concentración de agua que se está posando en esas nubes y en cualquier momento eso se explota y cae y lamentablemente si nuestros drenajes son insuficientes, son malos, pues muchas vidas humanas se pierden en ese desastre. Así es la cosa en todo esto que está acá. Ahora bien, el cambio climático, algo que ha hablado mucho el presidente, algo que lo dijo muy puntualmente en la COP16, que gracias a esa COP16 hoy hay más gente consciente. Gracias al presidente Gustavo Petro, eso provocó más conciencia en la gente. Esperemos que con esta conciencia que se ha despertado, más gente trabaje en función a mejorar todo esto. La creciente frecuencia de las danas y la intensificación de las lluvias asociadas a ellas están estrechamente ligadas al cambio climático, según los expertos. El progresivo aumento de la temperatura del mar Mediterráneo facilita que se den las condiciones para que haya más energía y humedad necesarias para que se dé una dana más potente. Estamos viendo más fenómenos de este tipo a medida que nuestro clima se calienta, explicó el meteorólogo de la BBC, Mike Taylor. Aunque tales eventos han sucedido en el pasado, se están volviendo más habituales, señor Taylor. El año pasado, un estudio de la Sociedad Meteorológica estadounidense detectó un incremento de las danas desde la década de 1960 a escala global. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les quería a ustedes contar. Y pues tristemente, estas son una de las imágenes. Aquí vamos a ver, hay más imágenes terribles sobre todo este desastre que ha pasado, que ha sucedido. Aquí podemos ver, hay más fotografías. Esta es una fotografía
cientos de vehículos quedaron ñecos, así, esto parece como si fuera un patio de vehículos, todo arrasado, totalmente arrasado como ustedes lo pueden ver acá. Es muy terrible todo lo que está pasando ahí. Aquí Brutal la solidaridad. cientos de personas se desplazan a Valencia para ayudar. Cientos de personas se desplazan a Valencia para ayudar. Es un río humano. Aquí vemos más fotografías, todo. 7 kilómetros aproximadamente fueron afectados. 7 kilómetros. Imagínense, esto es lo mismo como decir en Bogotá. Es como decir de Suba hasta Boulevard Niza, por ejemplo. ¿Sí? Increíble. Y vean cómo todo quedó. Increíble. Devastador. Devastador. Entonces, es lamentable para los habitantes de Valencia, España, pues que todo esto esté sucediendo, pero como hemos hablado tantas veces, muchas veces todo lo que se conoce se anticipa a decirle a la gente, oiga, mire, hay que estar pendiente, no miren arriba, miren abajo, hay que estar pendiente de lo que está pasando, el clima está cambiando. A veces nosotros salimos y vemos que el cielo está enormemente azul, 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 azul. Y hacia el mediodía todo ya se torna gris completamente. Y ese gris completamente significa que vendrán lluvias muy extremadamente fuertes. Es que tanto así que hasta los techos de nuestras casas tienen que cambiar. Los techos de nuestras casas hoy tienen que ser ya reemplazados no por tejas, sino por tejas antigranizo, porque muchas veces también, pónganse ustedes a pensar esto, las tejas Eternit, estas tejas Eternit también se están dañando porque tanta llovera y llovera se forma la condensación de las tejas. Y esto también provoca que el agua por ahí también empiece a entrar y se forme la humedad. Recuerden que cuando hay humedad se forma una enfermedad que se llama neumococo y es una enfermedad peligrosa. Entonces, todo esto lo que nos conduce es a formar un alto grado de conciencia en la humanidad para que la gente se dé cuenta que esto no es un juego, que lo que allí se pinta, lo que se dice a partir de lo que nos comenta el presidente Gustavo Petro, que tanto lo ha enfatizado, no es para verlo como un juego, como otros lo han observado, como otros lo han visto. Es que aquí lamentablemente los medios de comunicación tristemente piensan que esas cosas pasan por allá, pero esas cosas no van a suceder en Colombia, pero mentiras, en Colombia también pueden suceder. ¿Por qué? Porque estas nubes viajan, ellas se mueven, y cuando se mueven, pues ¿qué sucede? Pues va a pasar la catástrofe, el desastre bien terrible. Por eso es importante que nosotros estemos siempre actuando en función, hombre, vamos a elegir un buen Congreso para que las reformas sociales se den. En Colombia necesitamos un sistema de salud robusto. Actualmente lo tenemos, pero muy precario. Necesitamos un sistema de justicia robusto. Actualmente lo tenemos, pero también todavía hay precariedad en él. Necesitamos un sistema de política, una reforma a la política que sea bueno, que combata la corrupción mucho más y sea más severa, pero también es endeble. Entonces, poco a poco las cosas las vamos logrando, pero podríamos lograr mucho más si levantamos más mentes conscientes y nos despertamos mucho más y trabajamos unidos y en función a despertar, en función a poder proteger nuestro país Colombia, la democracia, los recursos, nuestros ríos, las montañas, la tierra, todo, la seguridad alimentaria, en fin, muchas cosas. Hay que proteger muchas cosas. El mismo presidente dijo, la selva amazónica hay que protegerla, debe estar reforestada. Aquí en Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio, en materia de árboles, no son muchos. ¿Por qué? Porque como todo ha sido desplazado por la cuestión del Transmilenio, entonces eso en cierta manera ha quitado árboles
y pues lamentablemente no tenemos eso. Es importante reforestar. La Vanderhum hay que protegerla, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Espero que hayan quedado enterados de lo que está sucediendo y que aprendieron hoy un poquito más sobre qué es el Dana. Hasta pronto.